Tenemos que tener mucho cuidado de acostumbrarnos con las cosas de este mundo, de tal manera que cuando Cristo venga, pues ya no tengamos ganas de ir al cielo. Pero mientras peregrinamos en este mundo, muchas veces el dolor, la tristeza y muchas veces nuestros errores nos van a causar desánimo, a veces hasta desesperación. Si Pablo, siendo Pablo, llegó en un momento de su vida que dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo es que nosotros muchas veces también nos vamos a ser asaltados por esos sentimientos de desánimo, de pensar que bueno, ahora al comenzar el año yo me propuse que iba a ser fiel, que no iba a fallar, que iba a caminar bien en los caminos de Dios, pero ya pasaron algunos pocos días y ya volví a caer, ya volví a fallar? Querido, no te desanimes. Por eso vamos a estudiar la lección de esta semana. Es la lección número 2 para el 8 de enero del año 2022. El título de la lección es el mensaje de Hebreos, el mensaje del libro de Hebreos, de la epístola de Hebreos, del sermón de Hebreos, porque hay muchos que dicen que esta es una homilía, que este es un sermón completo de Pablo. Yo no estoy muy preocupado en esos detalles. Pablo escribió este mensaje, es lo que me importa. Y ese mensaje no fue solamente para los hebreos de aquellos días, ese mensaje también es para ti y para mí. Por lo tanto, tú toma el mensaje, no como algo histórico, sino como un mensaje de Dios para ti. Es el Señor Jesús que te va a hablar. Muy bien, en la lección de esta semana vamos a ver que el mensaje de Hebreos presenta a Jesús primero como nuestro Rey, en segundo lugar como nuestro mediador, como nuestro defensor, después como nuestro sacerdote y después como mediador de un nuevo pacto. En realidad es la esencia del mensaje de la epístola a los hebreos. Bueno, entonces en la primera parte del comentario esta semana veremos a Jesús como nuestro Rey. Primero voy a leer el texto para entender lo que Pablo está diciendo. Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice lo siguiente: mas del Hijo de Jesucristo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. En realidad este texto Dios lo dijo refiriéndose a David en el Antiguo Testamento. Pero David era apenas un símbolo del verdadero rey de Israel, el que nos libertaría no solo de un poder opresor de esta tierra, sino del poder opresor del pecado. Ahora miren cómo describe Pablo al Señor Jesucristo como rey. Dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, aquí habla de perennidad, de eternidad. Nuestro Dios es un Rey eterno. El Señor Jesucristo es nuestro Rey, pero es un Rey eterno, no es un Rey pasajero. En esta vida los presidentes de las repúblicas pasan, los gobernadores pasan, los reyes, príncipes, monarcas de esta tierra pasan, todos mueren. Pero nuestro Rey es un Rey eterno. Ahora, querido, si como Pablo dice, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, en la medida en que estemos en Cristo, nosotros recibimos la inmortalidad de Cristo. Cuidado con pensar que eres inmortal. Pero cuando tú vas a Cristo y Cristo vive en ti, nuestro Rey es eterno. Entonces, la muerte en esta tierra es apenas un descanso pasajero, porque cuando Cristo venga vas a despertar y vas a vivir eternamente con Él. Porque nosotros podemos tener inmortalidad, pero en Cristo. Pena que los seres humanos quieren hacerse inmortales por ellos, por sus fuerzas, buscando la fuente de la eterna juventud, haciendo diferentes tipos de actividades, queriendo prolongar los años. ¿Vas a prolongar cuántos años de tu vida? 10 años, 20, 30 años, eso es vida. Más tarde o más temprano vas a morir. Pero en Cristo
pues tú no tienes miedo del tiempo. ¿Por qué? Porque inclusive la muerte, como dije, es apenas un sueño, un corto descanso del cual vas a despertar cuando Cristo venga. Cuando las cosas suceden, no salen como tú quieres, cuando todo te va mal en esta tierra, recuérdate que tú tienes un Cristo Rey. Él no pierde el control de la situación. Los monarcas de esta vida pierden el trono, son pasajeros, pero Jesucristo es Rey eterno. Él está en el control de la situación. Aunque en este momento, por ejemplo, tú estés enfrentando situaciones difíciles en tu familia, en tu vida financiera, en tu vida profesional, en la vida espiritual, aunque sientas que las fuerzas se te van, aunque sientas que apenas el año comenzó, las cosas no están dando resultado en tu experiencia, recuerda que tienes un Rey eterno. Y no es solamente un Rey eterno. Mira lo que dice Pablo. Cetro de equidad es el cetro de su reino. O sea, la esencia de su reino es la justicia. Pero no justicia en el sentido de radicalidad, de verticalidad, sino una justicia que es fruto y resultado del amor. Por favor, jamás te atrevas a colocar la justicia contra el amor o el amor contra la justicia, porque la justicia viene de Dios y el amor también viene de Dios. Dios es amor y el cetro de su trono, de su reino, es la justicia. Por lo tanto, querido, no tengas miedo a las injusticias de este mundo. Pero me quitaron la casa que tenía, haciendo uso mal de las leyes de este mundo. Pues no, tranquilo. Tu Rey eterno te va a hacer justicia. Si no es ahora, mañana. Si no es mañana, el próximo año. Y si no te hace justicia conforme a lo que tú piensas que es justicia, es porque Dios tiene un plan mejor para ti, porque Él no falla. El cetro de su reino es justicia. Y dice más algo que me anima mucho. Dice, has amado a la justicia y aborrecido a la maldad. Jesús aborrece a la maldad, no al pecador. Pena que nosotros sabemos, a veces nos airamos contra el pecador. Queremos acabar con el pecador. Queremos destruir al pecador. Humanamente pensamos que el pecador merece sufrir por sus pecados. Para Dios, el ser humano es una cosa preciosa. Dios te ama. Pastor, pero soy un pecador. Dios te ama. Ahora, el hecho de que te ama no quiere decir que Dios sea un Dios permisivo. El hecho de que Dios te ama a pesar de tus deslices, de tus caídas, de tus errores, muchas veces repetidos, no quiere decir que Dios sea un Dios permisivo, porque el cetro de su reino es la justicia. ¿Y qué es la justicia? Al lado de la justicia no hay lugar para las tinieblas, no hay lugar para el pecado. Dios no acepta la maldad, no acepta el pecado, pero acepta al pecador, ven a Él. Solo que cuando vienes a Jesús dejas de ser pecador, porque Él es la justicia. El cetro de su reino es la justicia. Qué lindo mensaje, mira. Pero el libro de Hebreos no presenta solo a Jesús como Rey, también lo presenta a Jesús como mediador. Para que entiendas este asunto, necesitamos leer el texto de Éxodo, capítulo 4, 22 y 23. Dice así. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. En este texto que acabo de leer, Dios llama al pueblo de Israel como su primogénito. Le dice a Faraón, deja salir a mi primogénito, a mi hijo. Esta expresión, mi hijo, se refiere aquí a Israel. Más tarde, más adelante, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 14, la misma expresión, mi hijo, se refiere a David. Y de alguna manera, si tú lees el Antiguo Testamento, vas a ver que se refiere a otros reyes de Israel. Dios quería que esos hombres
fuesen como un representante del pueblo. Pero infelizmente el pueblo de Israel falló. David como rey falló. Otros reyes de Israel fallaron. Todos los seres humanos fallaron. Pero el plan de Dios no falló. Y ese hijo que vendría a libertad al pueblo del pecado no era un ser humano. Era el propio Dios hecho carne. Por eso cuando Jesús nació, Dios le llama mi hijo eres tú. Ese hijo que no pudieron ser los seres humanos en el Antiguo Testamento, ese hijo que no pueden ser los seres humanos en cualquier etapa del tiempo, ese hijo es el Señor Jesucristo. Eso me da esperanza a mí y tiene que darte esperanza a ti, querido. Porque si dependiera de nuestras fuerzas, si dependiera de nuestra disciplina, de nuestra fuerza de voluntad, de las promesas que hacemos, si dependiera de todo eso, nuestra salvación, estaríamos condenados y perdidos. Prometemos y nunca cumplimos. Tomamos decisiones que duran, ¿cuánto? Un mes. Pero gracias a Dios que nuestro intermediario, nuestro mediador no es un ser humano de carne y hueso. Nuestro mediador es el propio Señor Jesucristo. Por eso, querido, te doy un consejo. No deposites tu confianza en seres humanos. Los seres humanos somos fallos. No edifiques tu fe en seres humanos. Me gusta cuando las personas escriben o me encuentro por coincidencias a veces en la calle, en lugares, en un restaurante, donde sea, gente no solo de la iglesia, sino gente de otras iglesias que me dice, pastor, usted sabe que en los momentos de desánimo, en los momentos difíciles de mi vida, yo escucho sus sermones y sus sermones me traen paz, sus sermones me muestran la esperanza en Cristo. Me siento muy feliz por eso, pero cuidado, querido, yo soy un ser humano. No deposites tu confianza en mí. Por eso es que cada vez que predico, lo primero que hago es abrir la Biblia para que las personas entiendan que no voy a hablar yo. No son mis palabras, es la palabra de Dios. Porque los seres humanos somos fallos, pero Cristo no falló, por eso es nuestro mediador perfecto. En la tercera parte de este estudio veremos a Jesús como nuestro defensor. Sabes que en el Antiguo Testamento los pueblos veían a sus reyes como defensores, como libertadores. En las batallas iba adelante primero el rey para luchar en favor de su pueblo. Cuando a veces un rey derrotaba un ejército, se llevaba esclavos, el rey de este pueblo iba a libertar a su pueblo que estaba esclavizado en otro país. Por eso Israel, cuando pidió al profeta Samuel que le nombrase rey, mira lo que dijo, y eso está registrado aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 19 y 20. Dice lo siguiente: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Es que esa era la idea que los pueblos tenían de su rey. Nuestro rey irá adelante, peleará por nosotros, derrotará al rey enemigo, y nos entregará la libertad, nos entregará el reino. Ahora, es interesante que cuando Pablo escribe a los hebreos, presenta a Cristo como ese libertador, como ese rey soberano, que sale a la batalla adelante y conquista el reino del mal, lo derrota y nos liberta de las garras del pecado. Mira lo que dice Hebreos 2, 14 y 15. Leo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Cristo se hizo ser humano. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, el rey enemigo, el diablo tenía el imperio.
la muerte y traía muerte al ser humano. Ahora el versículo 15 sigue diciendo, y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quiere decir, nosotros los pobres pecadores estábamos condenados a la muerte. ¿Qué esperanza teníamos? Desde que Adán y Eva cayeron, ¿qué esperanza teníamos? Ahora, una vida sin esperanza es una vida triste. Te levantas de mañana todo apesadumbrado. Claro, estás condenado a muerte. Yo siempre uso la figura del gato y el ratoncito para ilustrar la figura de la condenación. El gato lo tiene al ratón ahí asfixiando, lo mordisquea, no lo mata, porque su deleite no es matarlo, es hacerlo sufrir. El diablo es igualito, nos agarra a nosotros y nos hace sufrir, destruye la familia, destruye el matrimonio, destruye a nuestros hijos, los mete en las drogas, destruye nuestra vida financiera, nuestra vida profesional, nuestra vida social. Llega un momento en que el ser humano no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, quiere morir. Señor, prefiero morir que vivir esta vida de miseria. Pero viene Pablo escribiendo a los hebreos y dice, espera, tu rey ya está, tu libertador. Él se hizo carne y sangre como nosotros para enfrentar al imperio de la muerte y derrotarlo. Y ahora tú ya estás libre. Cada mañana, cuando te despiertes, querido, levanta los ojos al cielo y dile, Dios mío, gracias, estoy libre. Soy un pecador porque he nacido en pecado. Soy un pecador porque todavía cargo la naturaleza pecaminosa conmigo hasta el día de la glorificación. Pero estoy libre, Señor, tú eres mi libertador, tú eres mi rey. Tú eres mi intermediario, tú eres mi mediador, tú eres perfecto, yo soy fallo, sujeto al pecado. ¿No es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7? Quiero hacer el bien, pero no puedo. Quiero andar en los caminos de Dios, pero no puedo. Ahora, si yo quiero andar en los caminos de Dios y no puedo, entonces quien no puede ya no soy yo, sino el pecado que está dentro de mí. Está hablando de la naturaleza pecaminosa. Pero aunque cargues la naturaleza pecaminosa, eres victorioso porque tienes un Dios victorioso, tienes un Rey victorioso. No temas, querido, levántate, confía en el Señor. Ese pecado, ese vicio que te está esclavizando, las cadenas están rotas, están quebradas. Tú estás libre en Cristo, da gloria a Dios por eso. Bueno, siguiendo con el estudio de la lección, en la cuarta parte se presenta a Jesús como nuestro sacerdote. Pero es interesante cómo Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 3, describe al sacerdote humano en esta tierra. Mira, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella, de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Cómo Pablo describe al sacerdote de esta tierra, al pastor de esta tierra, al líder espiritual de esta tierra, rodeado de debilidad? El ministro ha aceptado el llamado divino de ayudar al pueblo, de ser paciente con el pueblo, de ayudarlo a crecer espiritualmente, pero el ministro es un ser débil. El sacerdote en los tiempos de Israel, él tenía que presentar el sacrificio primero por él, porque era un pobre pecador, pero después por el pueblo. Nosotros hoy, cuando nos levantamos para predicar, presentar al Señor Jesucristo, primero, como ministros, debemos haber sido bañados en la sangre de Cristo, sido lavados, transformados por la gracia maravillosa de Cristo. Solo después podremos hablar del poder transformador del Evangelio. Oh, querido, vuelvo a repetir, no confíes en los seres humanos. Los seres humanos somos débiles, dice aquí Pablo. Pero Cristo, nuestro sumo sacerdote, Él sí es un varón perfecto. Perfecto.
Por eso es que cuando Jesús se presenta al Padre para ser intermediario nuestro, no lleva sangre de animales, lleva su propia sangre, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacerdote perfecto. Él no tiene que ofrecer sacrificio por Él, porque Él vino a esta tierra como hombre, carne y sangre, fue tentado en todo en este mundo, pero no pecó. Y Adán fracasó, entró la muerte. Cristo venció y entró la vida. Hoy día el diablo no tiene más derecho sobre nosotros porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Nuestra lección de esta semana termina hablando de Jesús como mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hizo en el Antiguo Testamento como los seres humanos, pues todos los seres humanos fallaron. Adán falló, Abraham falló, Noé falló. El pueblo de Israel falló, David falló, todos los grandes hombres del Antiguo Testamento, aunque anduvieron en los caminos de Dios, aunque amaron a Dios, aunque sirvieron a Dios, y aunque tuvieron muchas cosas buenas en su vida, también fallaron. Entonces viene Cristo para ser mediador de un nuevo pacto. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 8, versículos 10 y 11. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Y Pablo aquí está registrando palabras de Jeremías del Antiguo Testamento. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Quiere decir que en el nuevo pacto la ley tiene lugar. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Solo que ya la ley no está en tablas de piedra, está en la mente de ellos. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. La ley ya no está escrita en tablas de piedra, ahora está escrita en el corazón. Pero la ley existe, los principios son eternos. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo. ¿Por qué no? Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Sabes lo que Dios está diciendo en este texto? Que el Señor Jesucristo no se limita a la letra, no se limita a lo que se ve. El pueblo de Israel, ¿sabes cuál fue el error? Que ellos miraban la letra y estaban desesperados para cumplir la letra, para mostrar a las otras personas que estaban siendo fieles a la letra. Pero Jesús viene no para acabar con la ley, no para terminar con la ley, sino para tomar la ley, los principios de la ley y colocarlos en la mente y en el corazón. Ahora no es un evangelio de teoría, es un evangelio de vida, de practicidad, de realidad. Ya no tienes que andar con los mandamientos escritos y mostrándole a todo el mundo. Los mandamientos tienen que estar escritos en tu vida, en tu manera de ser, de actuar. Y las personas cuando te ven van a ver que los principios de la eterna ley de Dios son válidos.